Amada Iglesia del Señor Jesucristo, voy a invitarles a que continuemos nuestra serie de mensajes, las verdaderas emociones por el Evangelio de Cristo. Hoy tenemos nuestro cuarto mensaje, el cual le he titulado Las emociones externas no comprueban, pero tampoco niegan la experiencia de la conversión al Evangelio. Y quiero comenzar diciendo que las emociones cristianas pueden tener un origen carnal o espiritual. Pueden existir en personas que no han sido salvas, al igual que en aquellas que verdaderamente se han convertido. Por lo tanto, como les dije al principio de esta serie, esto trata de un asunto de juicio de sí mismo. En el transcurso de la serie o ya al final, usted mismo será su propio juez. Mi deber aquí es simplemente ayudarle a que su vida espiritual pase por el escáner de la palabra de Dios y examine cómo está su corazón ante Él. Porque hay algunos que le engaña su conciencia y su corazón. Pero el escáner de la palabra le servirá para examinar si vive o no un verdadero avivamiento en Cristo. Hay emociones basadas en una verdadera experiencia cristiana. Pero hay emociones idénticas a las emociones verdaderas basadas en experiencias falsas. La cizaña y el trigo son idénticas y ambas crecen juntamente en el mismo campo cristiano. Es más, Jesús mismo aconsejó a sus discípulos que no arrancaran la cizaña en el tiempo presente, porque quizás podrían arrancar al trigo. Esto por ser tan semejantes. Por lo tanto, debían de esperar hasta el tiempo de la cosecha, el día del juicio final, donde muchos estarán convencidos ante el trono celestial que fueron cristianos, pero siendo engañados por sus propios corazones. Estarán convencidos que sus experiencias fueron cristianas, porque hicieron profecías, expulsaron demonios e hicieron muchos milagros, pero se sorprenderán cuando el Rey Celestial les diga: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. En otras palabras, hoy vamos a ver algunas experiencias que comprueban o no la experiencia de nuestra salvación. Nuevamente, hoy vamos a ver algunas experiencias que comprueban o no la experiencia de nuestra salvación. Ciertamente Cristo lo sabe, si tu experiencia cristiana fue o no para conversión. Pero Cristo también quiere que tú lo sepas. Si no ha sido para conversión, si eres aún cizaña, antes que llegue el juicio final y seas avergonzado en la eternidad, puedas ahora, en el día de la gracia, buscar el genuino avivamiento en Cristo. Y si ya lo has sido, si eres trigo, te des cuenta, no para continuar en un conformismo salvífico,
sino que busques una salvación con frutos, perseverando hasta el final en las emociones santas por el Evangelio de Cristo. Hoy examinaremos dos cosas importantes en el Evangelio. La primera, de las emociones fuertes y vivas espirituales. Y la segunda, las emociones del cuerpo. Entonces, en primer lugar, examinemos si nuestras experiencias, nuestras emociones vivas o fuertes, comprueban o no nuestra conversión, o si son verdaderamente espirituales. Y comenzaré diciendo en este primer punto que algunas personas condenan toda emoción fuerte como falsa. Creen indiscutiblemente que son manifestaciones meramente de la carne. Especialmente las iglesias de esta opinión suelen ser apagadas, quietas o frívolas, no solo en el servicio del culto, sino también que sus feligreses tienen vidas como de monasterio o convento. Y sus corazones albergan perjuicios en contra de todo lo que tenga sentimientos poderosos y vivos acerca de Cristo y las cosas espirituales. Instantáneamente asumen que tales personas emocionales sufren de algún engaño. Sin embargo, como enseñamos en el segundo mensaje de esta serie, el Evangelio de Cristo tiene mucho que ver con nuestras emociones. Se desprende que la abundancia del verdadero Evangelio en la vida de una persona resultará en plenitud de emoción santa. Dijimos que el amor es una emoción santa. ¿Diría usted que no debemos amar abundantemente a Dios o a Jesucristo? ¿O dirá usted que no debemos sentir gran tristeza, odio y dolor por el pecado? ¿O que no nos conviene sentir un alto grado de gratitud a Dios por su misericordia? ¿O que no nos es necesario desear con intensidad a Dios y su santidad? ¿Hay algún cristiano entre nosotros que se atreva a decir: estoy bien satisfecho con el grado de amor y gratitud que siento hacia Cristo y con el grado de odio y tristeza que siento hacia el pecado? Y concluya diciendo: no tengo necesidad de orar pidiendo una experiencia más profunda de estas cosas. Espero que no. Noten, apreciados hermanos, que en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8, que estudiamos en el primer mensaje de esta serie, Pedro habla del gozo como una emoción viva y fuerte cuando dice: os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y estas palabras expresan que el gozo, otra de las emociones fundamentales del cristianismo, es sentir una emoción inexplicable, glorificada y perfecta. Trata de un gozo que no se puede expresar porque es tan diferente de los gozos del mundo. Es un gozo indescriptible, indescriptible. Es puro y celestial. Aún es inexplicable y misterioso por los creyentes que lo experimentan en sus vidas. No hay palabras para describir su excelencia y dulzura. De hecho, las Escrituras suelen requerir de nosotros profundidad en las emociones.
Ciertamente las emociones no solo son sentimientos, como explicamos en el primer sermón. Primero hay la apreciación de la mente y segundo se necesita de la decisión de la voluntad del alma. Pero es también en sí misma un sentimiento y el verdadero evangelio lo requiere. Observen que el primer y gran mandamiento agota el alcance del lenguaje para expresar el grado hasta el cual debemos amar a Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, amar a Dios con toda intensidad. Dios no va a llevar a alguien al cielo sin que sienta amor por él. A uno que le aborrezca no solo con sus palabras y acciones, sino también, escuchen esto, que sienta aborrecimiento de él. El tal no es apto para el reino de los cielos. De modo que las Escrituras nos revelan claramente también de los hombres piadosos más sobresalientes, cuyas experiencias nos narran que expresan a menudo emociones fuertes. Por ejemplo, veamos al rey David. Él menciona su amor como si fuera indecible. Es decir, que es tan grande, intenso o extraordinario que no puede ser expresado o descrito. Salmo 119, versículo 97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo yo tu ley. Su corazón rebosaba de amor por el Señor como una copa que rebosa de vino. Su deseo espiritual lo sobreacoge. Pues dice también en el Salmo 42, versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Habla de inmensa tristeza por sus propios pecados y los pecados de los demás. En el Salmo 119, versículo 136 dice, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaba tu ley. Y como último ejemplo, dice David en el Salmo 63, verso 3 al 4, expresa también de forma ferviente el gozo y la alabanza espiritual. Él dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios, escuchen, mis labios te alabarán. Y así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Espero que estén entendiendo esto, mis amados hermanos. Porque esto no trata solo de la experiencia de David, sino también de la nuestra. Cada verdadero creyente en su experiencia debe expresar un santo amor sediento por Cristo. Amor con alas de gozo, elevándose rápidamente al cielo en santos deseos hacia el Señor. De nada menos que de Cristo, pero más y más de Él. El santo amor por Cristo, gozo, gratitud, etcétera, es la vida y el alma del verdadero evangelio de Cristo. Apreciados hermanos, esto también nos muestra que la existencia de fuertes emociones por el evangelio no es meramente una señal de fanatismo.
Erramos grandemente si condenamos a la gente simplemente porque sus emociones son fuertes e intensas. Sé que no es suficiente sentir amor por Cristo y expresarlo con palabras, pues es necesario que esté unido a la obediencia. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. De modo que el amor no es un mero sentimiento, sino una acción o decisión. Aún sé por las Escrituras que muchas veces debemos usar los medios de gracia sin desearlos. ¿Debe un cristiano orar sin desearlo? Sí, por supuesto que sí. Pues muchas veces el pecado y la debilidad de su carne le produce tanto desgane que no quiere hacerlo. ¿Puede un cristiano justificar que no ora porque no siente hacerlo? No, no. El no desearlo no es un síntoma natural. Permíteme decirte, mi amado hermano, es porque el pecado ha apagado su deseo. Jesús dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y tú debes orar, porque Cristo manda, es una orden de Él, que debes crucificar tu carne, así no lo sientas. Y por medio de la oración liberes tu carne de la debilidad para luego sentirlo. Reconozco que el orden bíblico, como lo enseñamos en el primer sermón, es la mente razona el sentimiento. Y las emociones se manifiestan por la decisión de la voluntad. Es decir, primero funciona la mente, segundo actúa la voluntad y por último se manifiestan las emociones. ¿Nos da Dios las emociones santas? Sin duda. Vienen en el paquete del nuevo nacimiento. Sin embargo, debes cultivarlas. ¿Cómo las cultivas? Mediante la mente razonas la voluntad de Dios, la cual entiendes que es agradable y perfecta, activando así las emociones por Él. Por ejemplo, el deseo de temer a Dios. Pablo dice en Filipenses 2:12 que debemos ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí no habla que es de nuestro esfuerzo la preservación de la salvación, pero sí trata de trabajar en cooperación a la gracia para hermosearla en la santificación. Y luego dice en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Noten que el ocuparse de la salvación es un asunto de temor a Dios. Y el temor es una emoción santa. Pero ese temor lo activa Dios mismo al poner en tu mente la importancia de cooperar con la santificación. Así Dios también pone en nuestro corazón el querer hacerlo. Y pone en nuestra mente que su voluntad es buena para con nosotros. Y esto activa nuestra pasión por la santidad. Por lo cual, tú debes, mi querido hermano, en tu responsabilidad activar las emociones santas por el Señor y su Evangelio. Y debes de comenzar usando los medios de gracia. Oración, lectura de la palabra, himnos, santa cena, congregarse, aunque al principio no lo desees, para que mortifiques tus pecados que te impiden hacerlo.
Y bajo la autoridad de la palabra de Dios te digo, que finalmente florecerá espontáneamente las emociones por Cristo. Porque realmente las emociones juegan un papel importante en el Evangelio. Cristo no quiere que tú le obedezcas como una máquina o un robot, que no tiene sentimientos ni sensibilidad. Él quiere que le ames con decisión, pero también con deleite. He escuchado a algunos decir, debo guardar los mandamientos porque es una obligación. Claro que es un deber, es un mandamiento, es un mandato de Dios, pero unido intrínsecamente en un profundo amor por Cristo. En San Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, emociones, guardad mis mandamientos. He escuchado a algunos decir, debo congregarme porque hay que cumplir. No, mi hermano. Aunque es un mandamiento, debes de hacerlo porque te deleitas en Cristo. Isaías capítulo 58, versículo 13 y versículo 14 dice, mi día santo lo llamares delicia. Es decir, si tuviésemos el día del Señor como nuestro deleite, santo, glorioso de Jehová, entonces, dice, te deleitarás en Jehová. Sin embargo, el orden es este. La causa es la decisión y el efecto es la emoción. No esperes primero sentirlo. El mundo dice, si lo siento, lo hago. Debes hacerlo porque Dios lo manda y es su voluntad. Esta es la causa, pero sin duda vendrá el efecto, la emoción. Solo ponlo en práctica. Cultívalo, mi hermano. Pero el otro lado, el hecho de que nuestras emociones sean fuertes e intensas, tampoco comprueban que nuestra naturaleza sea verdaderamente espiritual. Las escrituras nos muestran que las personas se pueden emocionar mucho en cuanto a Cristo sin llegar a ser verdaderamente convertidos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la misericordia de Dios mostrada en el libro de Éxodo al rescatar de la esclavitud y la tiranía del faraón con sus grandes obras, conmovió grandemente a los israelitas y cantaron sus alabanzas con gran fervor. Ustedes pueden leerlo en sus casas en Éxodo capítulo 15, verso 1 al 21. Y también la noticia de que recibirían la ley en el monte Sinaí. Esto los animó muchísimo a ellos. Parecían estar llenos de santo entusiasmo y afirmaron en Éxodo capítulo 19, verso 8, ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Sin embargo, muy pronto se olvidaron de sus obras. Al poco tiempo los vemos adorando al becerro de oro. En el Nuevo Testamento tenemos infinidades de ejemplos. Pero allí podemos ver que las multitudes de Jerusalén profesaban admirar grandemente a Cristo, no solo por sus milagros, sino también por su doctrina, y lo alababan. San Mateo capítulo 21, versículo 9, nos muestra que la gente que iba adelante y la que iba atrás clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero permítanme decirles cuán pocos
de estos eran verdaderos discípulos de Cristo. Porque muy pronto esta misma multitud estaría gritando a Pilato: crucifíquele, crucifíquele. Todos deberíamos, al menos en este punto, estar de acuerdo en que pueden existir sentimientos muy vivos para con Cristo sin que haya una genuina experiencia salvadora. Es más, muchas veces la persona en sí misma no lo sabe si sus emociones son santas o tienen una falsa seguridad de ellas. Posiblemente este era el caso de esta multitud. ¿Tienes tú seguridad que sus emociones son santas por Cristo y que en el día vespertino de tu cristianismo no le negarás como tu Señor y Salvador? Que las emociones fervientes que hoy le profesas, más tarde no las convertirás en gritos de traición hacia Él. Pastor Fabio, ¿cómo puedo saberlo? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 16, dice que el Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, hablando del espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Es posible tener seguridad que nuestras emociones son santas y están conforme a la salvación. Sí. Permíteme decirte sí. El texto se refiere al testimonio que el Espíritu Santo mismo da, juntamente con el de nuestra conciencia de que somos hijos de Dios realmente. Pero este testimonio del Espíritu Santo que da a nuestro espíritu no trata de una voz interna, y mucho menos audible, o por alguna experiencia específica, o por un sueño o una visión extraordinaria, o porque le hicieron hacer la oración de fe y el predicador le dijo: ya eres hijo de Dios, como creen muchos emocionalistas pentecostales y carismáticos de la prosperidad. Y si tú has creído que eres hijo de Dios, porque has tenido alguna experiencia similar a estas, permíteme decirte, mi amado cristiano, que estás engañado y aún sigues en tus pecados. Y tus exclamaciones de Hosana al Hijo de David, en cualquier momento se cambiarán al grito de crucifícale, crucifícale. Es decir, de negación y traición a Cristo. Sino que el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, esto es, que somos salvos, se basa en la obra de la santificación en nuestra vida, en que el Espíritu Santo nos persevera en santidad hasta nuestra muerte o hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos que hablan de paz consigo mismo, a pesar que aún viven en sus pecados, porque experimentaron alguna de estas cosas, cuando Dios no les está hablando de paz, sino de ira. Pero los que en verdad han sido santificados, tienen el Espíritu de Dios que les da testimonio de que son hijos de Dios. Este testimonio del Espíritu Santo está siempre en conformidad con las Santas Escrituras y tienen su base en la santificación del creyente. Pues el Espíritu de Cristo, ¿sí?, tiene su base en la santificación del creyente.
Vuelvo y repito esto. Este testimonio del Espíritu Santo está siempre en conformidad a las Santas Escrituras y tiene su base en la santificación del creyente. Pues el Espíritu de Cristo no puede dar testimonio de la seguridad verdadera de la salvación a quienes basan la naturaleza de sus experiencias emocionales en otros medios. Esto es, no conforme a las Escrituras y la santificación por el Espíritu Santo. ¿Qué piensas ahora, mi amigo? ¿Continuarás basando la seguridad de tu conversión en estas experiencias extraordinarias, pero a la vez superficiales, de sentir, oír, soñar, ver o porque me lo dijo el ministro? No, mi amigo. La salvación es por el sacrificio de Cristo y se recibe mediante la fe por gracia. Sin embargo, se confirma no en un sueño, ni en un sentimiento interno o una voz audible, sino en la realidad de una vida santa para el Señor. Por eso, el que crea que es salvo, Pedro le manda a hacer firme su vocación y elección. En su segunda carta, capítulo 1, versículo 10. Noten lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuáles cosas? ¿Haciendo cuáles cosas? ¿Creyendo en lo que dijo el pastor por la oración de fe? No, sino las que están descritas en los versículos anteriores, que versículo 5, versículo al 9. Dice versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esta vida cristiana que Pedro describe en estos versículos, unificando como eslabones que forman una cadena, la fe, la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor como la más importante de todas, perseverando en ellas tendremos la seguridad que las emociones que le expresamos a Cristo son santas y genuinas. Y así como los collares adornan nuestro pecho y junto a él está el corazón, practicar estas virtudes no solo garantiza a nuestro corazón nuestra salvación, sino que también las emociones santas adornan con gran belleza. Las emociones santas la adornan con gran belleza. Y en segundo lugar, hay quienes niegan como experiencias espirituales las emociones expresadas corporalmente. Pero permítanme decirles que todas nuestras emociones espirituales afectan nuestro cuerpo. Esto se debe a la unión intrínseca entre el cuerpo y el alma, o carne y espíritu. Mis hermanos, no es nada sorprendente
que las emociones fuertes tengan un fuerte efecto en el cuerpo. Sin embargo, estas emociones pueden ser carnales o espirituales en su origen. La presencia de efectos corporales no pueden comprobar ni que la experiencia sea sencillamente carnal ni verdaderamente espiritual. Las emociones espirituales, cuando son poderosas y fuertes, indudablemente son capaces de producir grandes efectos corporales. El salmista dice en el Salmo 84, versículo 2, Salmo 84, versículo 2, y noten la estructura de este texto. Dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne, noten, y mi carne cantan al Dios vivo. Aquí vemos una clara distinción entre corazón y carne. Y este intenso deseo ardiente por Dios, como lo expresa el texto, nos muestra que la experiencia espiritual afecta a ambos en la adoración a Dios. Otra vez dice en el Salmo 63, versículo 1, dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Hay una clara conexión entre el alma y la carne. Es decir, que no solo se puede tener comunión con Dios mediante el alma, sino también con nuestro cuerpo. De hecho, el enfoque bíblico de la comunión con Dios es con todo nuestro ser. Pues Jesús mandó a amar a Dios no solo con el alma o el corazón, sino también con todas nuestras fuerzas. De nuevo se ve la clara unión entre el alma y la carne, expresando emociones santas. El profeta Habacuc, capítulo 3, verso 16, habla de cómo experimentó corporalmente la majestad de Dios. Dice el texto, oíd, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró a mis huesos y dentro de mí estremecí. Con tan solo el profeta oír de la majestad temible de Dios, es como si hubiese escuchado el bramido de las olas del mar y el crepitar de los truenos de la tormenta. Pero noten la unión del interior y del cuerpo en esta escena. Experimenta en su interior una convulsión similar a la de la naturaleza. Como dice el comentarista Driver, dice, su corazón acelera sus palpitaciones, sus dientes rechinan y se siente próximo al colapso. El temblar de los labios se expresa con un verbo que significa zumbar, temblar, vibrar, estremecerse. Y la podrición indica que los huesos, a causa del miedo, son incapaces de sostener el cuerpo. Muchos que vieron no solo la majestad de Dios o de Cristo por revelación, relatado en las Escrituras, tuvieron fuertes efectos corporales en aquellos que las vieron. Por ejemplo, Daniel en su libro dice en el capítulo 10, versículo 8, dice, quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. La reacción del apóstol Juan a una visión de Cristo
En Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 fue esta: cuando le vi, caí como muerto. De nada sirve objetar que estas fueron revelaciones externas y visibles de la gloria de Dios, más bien que espirituales. Pero permítanme decirles que la gloria externa era una señal de la gloria espiritual de Dios. Daniel y Juan lo habrían entendido así. Y esta gloria externa no los sobrecogió solo por su resplandor físico, sino precisamente porque era una señal de la infinita gloria espiritual divina. Pero en todo caso, ambos siervos de Dios no solo tuvieron un colapso espiritual, sino que también se manifestó en sus cuerpos este colapso. Porque dice que cayeron sus cuerpos como muertos al ver ciertamente la gloria y la majestad de Dios. Cayeron como muertos. Ciertamente, después del cierre de las revelaciones e inspiraciones divinas, puesto que ya tenemos las escrituras completas, Dios ya no nos habla ni nos deja ver su gloria y majestad por los mismos medios que usaba en la antigüedad, como sueños, visiones y voz audible. Pedro relata en su segunda carta, capítulo 1, del versículo 16 al 19, de su gloriosa experiencia de ver a Jesús, Elías y Moisés transfigurados. Allá descrito en San Mateo capítulo 17, versículo 4. Pero resalta que esta experiencia es insignificante con lo que ahora ya tenemos en las Escrituras. Porque dice en el versículo 19 lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, hablando de las Escrituras, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y si continúan leyendo, él habla de que la palabra es absolutamente confiable para nuestros tiempos, porque dice que no es de interpretación privada, que tampoco es de voluntad humana, sino completamente inspirada por el Espíritu Santo. Sin embargo, nadie puede presumir decir que en nuestros días Dios nunca da al creyente vistazos espirituales de su belleza y majestad tan fuertes por medio de las Escrituras y sus obras providenciales, los cuales producen efectos corporales similares. Tú puedes tener una experiencia extraordinaria con tan solo leer las Santas Escrituras y ver toda la gloria, la majestad que a través de ella se narra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pero por otro lado, también es una realidad que los efectos corporales no comprueban que las emociones que los han producido sean espirituales. Emociones fuertes que no tienen orígenes espirituales también pueden afectar poderosamente al cuerpo. Tenemos personas que oran, cantan, predican con gran expresión corporal, reciben sanidades o milagros en sus cuerpos, entran en trances mutando sus cuerpos, pero que no son emociones espirituales salvíficas, sino producidas naturalmente por la carne o incluso por Satanás.
San Mateo capítulo 24, versículo 24, dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Noten, grandes señales y prodigios. Es decir, que tanto los que los hacen como las que las reciben estos milagros extraordinarios pueden experimentar grandes emociones corporales. Yo me imagino de alguien que ha sido inválido y luego comienza a caminar por una obra de un falso maestro. Su emoción debe de ser muy fuerte, extremadamente fuerte. Es más, Dios mismo puede hacer que se manifiesten emociones corporales en una persona sin el propósito de salvarlas. Tal vez esto les sorprenda. Pero por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6, el Espíritu de Dios vino sobre el rey Saúl y le hizo entrar en un trance profético y su cuerpo se mutó. Y todos ustedes conocen la historia de este primer rey de Israel. No amó ni obedeció genuinamente a Dios. Jesús curó a 10 leprosos. Es decir, que el poder omnipotente de Cristo vino sobre ellos y sanó sus cuerpos. Y enviándoles a los sacerdotes, solo uno regresó a darles gracias. ¿Qué sucedió con los otros 9? Entonces, aunque el Espíritu Santo o Cristo mismo puede obrar en una persona, emociones fuertes corporales no comprueba que siempre sean espirituales. Por lo tanto, no podemos valernos de simples reacciones corporales como pruebas de que nuestra experiencia haya sido de Dios o que Dios siempre las obre para salvación. Por eso, mi querido hermano, la única manera que tenemos de evaluar la naturaleza de nuestras emociones, si son santas, es a la luz de las Escrituras y de nuestra perseverancia en ellas y yendo siempre en pos de Cristo. Sin embargo, queda claro para nosotros, después de demostrarlo, que las emociones espirituales sí pueden producir fuertes reacciones físicas, sin decir que siempre ni aún normalmente lo hagan. Se presupone que estamos viviendo en un tiempo de avivamiento, porque tenemos templos hasta de 25,000 personas, en los cuales se restauran los matrimonios, la economía, la gente recibe toda clase de milagros o sanidades que la medicina o la ciencia no pueden solucionar. Estamos viviendo en un siglo cuando la gente está muy propensa a desmayarse, llorar y temblar, entre comillas, bajo la poderosa predicación de la palabra de Dios. Pero con gran temor y a la vez bajo la autoridad en las Escrituras les digo que la mayor parte de lo que vemos de tales fenómenos espirituales y físicos son pruebas de que todo no es más que una mera histeria. La mucha actividad física en la adoración no es garantía alguna de que ésta sea genuina ni que el Espíritu Santo esté presente. Sin embargo, como aplicación, mi hermano y mi querido amigo, Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo emociones santas, no solo para expresarlas desde lo más profundo de nuestra alma, sino también con nuestro cuerpo.
Cristo no solo redimió nuestra alma, sino también Él ha redimido nuestro cuerpo, para que le sirvamos con todo nuestro ser. Cristo no solo sufrió por nuestros pecados los tormentos de la ira de Dios en su alma, sino también en su cuerpo. Por eso Él es el Redentor, no solo de nuestra alma, sino también el Redentor de nuestro cuerpo. De hecho, por eso San Pablo dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo y espíritu no solo son de Cristo por creación, sino también por haber sido redimidos. Es decir, nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Él doblemente, por creación y redención. Pero por redención, vueltos a comprar por precio por Él. ¿Y qué precio? ¿Qué precio? La sangre de su propio Hijo unigénito. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nuestra predicación? Mucho. Pablo habla en el contexto que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en referencia al santuario del lugar del culto. Por consiguiente, al ser santuario de Dios y miembros de Cristo, hemos de glorificar a Dios en cuerpo y espíritu. Un santuario es un lugar donde Dios mora de un modo especial. Un lugar consagrado, un lugar donde se le rinde servicio y culto de adoración y de sacrificio. Ciertamente, esta glorificación no solo trata de una disposición del alma y del cuerpo en la adoración pública, sino también en una vida entera de santidad. Pero Pablo está tratando el todo de una vida emocional que debe de glorificar a Dios en cuerpo y espíritu. Entonces, ¿puedes atreverte, mi hermano, a decir que puedes adorar a Dios con tu mente y espíritu mientras demuestras apatía en la adoración con tu cuerpo? ¿Puedes justificar que lo más importante es glorificar a Dios con el corazón y que la manifestación del cuerpo no es importante? Ciertamente las personalidades en sus emociones naturales no son las mismas de las personas. Unos pueden ser más expresivos que otros, o que no todos los días estamos con las mismas emociones elevadas. Incluso aquí también debe de tenerse en cuenta la cultura. Sin embargo, en cuanto a emociones se trata, el espíritu está unido al cuerpo. Y cuando tu cuerpo no quiere glorificar a Dios externamente, expresar pasiones santas por Él, es muy posible que es porque tu alma está enferma por el pecado o que tu alma y tu cuerpo aún no han sido redimidas. Así que, mi querido hermano, una vez más te exhorto a que examines tus emociones por Cristo. Porque no es saludable para tu vida espiritual, ni tampoco es sincera. Que permanezcas sentado sin mover tus labios para orar, para cantar, para leer, para escuchar atentamente la predicación, etc. Mientras que otros sí están glorificando a Cristo con pasión. Al menos, que estés enfermo o una discapacidad física te lo impida. Yo te hago el llamado, mi hermano, a que vengas a los pies de Jesús
y comiences hoy mismo incluso con una oración ferviente pidiéndole que avive en tu corazón todas estas emociones santas por el Evangelio de Cristo. Si un pecado es el motivo de tu apagamiento espiritual y corporal, pídele que no solo te perdone, sino que también por el Espíritu Santo sople sobre tu cuerpo y espíritu vida emocional santa y te despierte del adormecimiento espiritual en el que estás. Y como Pablo le dijo a los Efesios, capítulo 5, versículo 14, yo también te digo a ti, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y dejes ya de justificarte, diciendo que estas formas frías es tu forma de glorificar a Cristo. Algo que no tiene que ver con tu personalidad, sino con un pecado que apaga tu corazón. Porque en otras actividades, trabajo, deporte, televisión, etcétera, demuestras otra cosa. Pero mi hermano, si comienzas ahora mismo a glorificar a Cristo con todo tu ser, cuerpo y alma con intensidad, Él comenzará a manifestarse a ti y cada vez más en mayor gloria y majestad, hasta que finalmente tendrás en Cristo, como Pedro le dijo a los cristianos de su carta, os alegraréis con gozo inefable y glorioso. Oh Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo te pido, te imploro, que todos los que escuchen este mensaje, esta grabación, sea tu Santo Espíritu convenciéndoles de la importancia de alabarte, de glorificar tu nombre, no solo con un buen entendimiento, no solo con el alma, sino también con sus cuerpos, porque ambos son tuyos. Tú has redimido nuestra alma, pero también nuestro cuerpo, para que te glorifiquemos y exaltemos tu nombre. Sin duda debemos de hacerlo en orden, pero debemos de hacerlo con gozo en el corazón y con expresión corporal en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.